Durante siglos nos contaron que los taínos desaparecieron, que fueron borrados por la conquista, que su voz se apagó en las islas del Caribe y que apenas quedaron algunas palabras sueltas como recuerdo de un pueblo vencido. Pero esa versión deja una pregunta incómoda abierta. Si realmente desaparecieron, ¿por qué todavía viven en nuestra comida, en nuestras palabras, en nuestros nombres, en nuestras montañas, en nuestra sangre y en la memoria profunda del Caribe? Antes de 1492, mucho antes de que las carabelas europeas tocaran estas costas, los taínos ya habían construido un mundo propio. No eran una sombra perdida en la selva ni un grupo sin organización. Eran navegantes, agricultores, artesanos, líderes espirituales, comerciantes, familias enteras unidas por una manera de entender la vida donde la tierra, el mar, los ancestros y los dioses formaban parte de una misma realidad. Su civilización no se levantó con murallas gigantes ni pirámides monumentales, pero sí con algo igual de poderoso: una red de comunidades capaces de convertir las islas del Caribe en un hogar organizado, productivo y lleno de significado. Quizás no fueron un imperio como los aztecas o los incas, y por eso muchos los miraron como si fueran menos importantes. Pero precisamente ahí está el error. Los taínos no necesitaron conquistar continentes para dejar una huella imposible de borrar. Su historia comienza con antiguos movimientos de pueblos arahuacos que viajaron desde zonas del norte de Sudamérica hacia las Antillas, llevando consigo semillas, conocimientos, creencias, formas de cultivo, palabras, técnicas de navegación y una visión espiritual del mundo. Poco a poco, esas comunidades se adaptaron a las islas, aprendieron sus ciclos, sus ríos, sus costas, sus montañas y sus suelos. De esa adaptación nació una cultura que encontró en la yuca, el casabe, la pesca, las canoas, los conucos, los temíes, los areitos y los cacicazgos, la base de una vida compleja y profundamente caribeña. Pero la grandeza taína también estuvo marcada por una tragedia. Cuando los europeos llegaron, no solo encontraron tierras nuevas para ellos, encontraron pueblos vivos, sociedades con autoridad, familias, rituales, economía y memoria. Lo que vino después fue un choque brutal: enfermedades desconocidas, trabajos forzados, violencia, explotación, ruptura de comunidades y una nueva estructura colonial que transformó para siempre el destino del Caribe. Durante mucho tiempo se dijo que los taínos fueron extinguidos. Pero una cosa es que un pueblo sea silenciado por los documentos del poder, y otra muy distinta es que haya dejado de existir. En esta historia vamos a entrar en el origen de la civilización taína, su cultura, su religión, su jerarquía, su economía, su gastronomía, su arquitectura, su vida familiar, sus matrimonios, sus juegos, su forma de pensar y también en el proceso doloroso que casi destruyó su mundo. Pero al final, la pregunta más importante no será cómo desaparecieron. La verdadera pregunta será mucho más profunda. ¿Y si los taínos nunca desaparecieron del todo, sino que sobrevivieron ocultos dentro del alma del Caribe? Antes de comenzar, ¿por qué no te suscribes y te unes a nuestra comunidad apasionada por la historia y la cultura? Aquí descubrirás relatos fascinantes, misterios ancestrales y curiosidades que han dado forma al mundo. Mientras lo haces, activa la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Para entender a los taínos, primero hay que borrar una idea equivocada. Ellos no fueron un pueblo que apareció de repente en las islas del Caribe, como si siempre hubieran estado allí sin historia previa. Su origen fue el resultado de movimientos humanos antiguos, viajes por agua, adaptación constante y una inteligencia cultural que convirtió el Mar Caribe en un enorme camino. Mucho antes de 1492, antes de que Europa mirara hacia estas tierras con ambición, grupos indígenas relacionados con pueblos arahuacos comenzaron a desplazarse desde regiones del norte de Sudamérica, especialmente desde zonas vinculadas a grandes ríos, selvas, costas y llanuras tropicales. Desde allí llevaron conocimientos, semillas, palabras, técnicas, creencias y una manera de vivir que, al llegar a las islas, se transformó poco a poco en una cultura propia. Los taínos fueron herederos de ese gran mundo arahuaco, pero no fueron una simple copia de sus antepasados continentales. Al llegar a las Antillas, encontraron un escenario diferente. En vez de extensas tierras interiores, tenían islas rodeadas de mar. En vez de grandes ríos infinitos,
Tenían costas, bahías, montañas, valles, bosques, cuevas y suelos distintos. Tuvieron que aprender a leer el comportamiento de los vientos, las lluvias, las corrientes marinas, los ciclos agrícolas y las señales de la naturaleza. Esa adaptación no fue rápida ni simple. Fue un proceso largo, transmitido de generación en generación, hasta que aquellas comunidades se convirtieron en pueblos profundamente caribeños. Quizás no levantaron ciudades de piedra como otros pueblos de América, y por eso muchos los han subestimado. Pero si miramos con atención, descubrimos algo igual de impresionante. Los taínos lograron convertir un conjunto de islas separadas por agua en una red viva de comunicación, intercambio y cultura. El mar, para ellos, no era una frontera, era una vía. Esta forma de pensar es fundamental para comprender su psicología colectiva. Mientras otros pueblos podían ver el agua como un límite, los taínos la entendían como movimiento, conexión y posibilidad. Sus canoas no eran simples herramientas de transporte, eran extensiones de su mundo social. A través de ellas se movían personas, productos, noticias, alianzas, matrimonios, objetos ceremoniales y conocimientos. En esa mentalidad, la isla no estaba aislada. La isla pertenecía a un sistema mayor, a una geografía espiritual y humana donde cada costa podía ser una puerta hacia otra comunidad. Esta visión influyó profundamente en su carácter como civilización. Los taínos desarrollaron una forma de vida basada en la adaptación, la cooperación y el equilibrio. Su supervivencia dependía de entender el ambiente, pero también de mantener relaciones estables entre familias, aldeas y líderes. No se puede imaginar su mundo como una sociedad desordenada o improvisada. Sus comunidades tenían organización, autoridad, costumbres y normas. La vida no giraba solamente alrededor de la fuerza, sino también del prestigio, la reciprocidad, el respeto a los ancestros y la capacidad de sostener al grupo. El origen taíno también debe verse desde su relación con la tierra. Cuando llegaron y se asentaron en las Antillas, desarrollaron una agricultura adaptada al clima tropical. Uno de sus grandes pilares fue la yuca, especialmente la yuca amarga, que necesitaba conocimientos precisos para ser procesada de forma segura. Esto demuestra algo muy importante. Los taínos no solo sembraban, dominaban técnicas de preparación, conservación y producción de alimentos. La elaboración del casabe, una especie de pan plano hecho de yuca, requería limpiar, rallar, exprimir, secar y cocinar. No era una comida nacida del azar, sino el resultado de observación acumulada y transmisión cultural. Junto a la yuca cultivaban maíz, batata, ajíes, maní, frutas y otros productos. La agricultura se organizaba en conucos, espacios de cultivo que aprovechaban el suelo de manera eficiente. En muchos casos, los conucos se hacían en montículos, una técnica que ayudaba al drenaje, protegía las raíces y facilitaba el cuidado de las plantas. Esta forma de cultivar revela una mentalidad práctica, paciente y profundamente conectada con los ciclos naturales. Para los taínos, sembrar no era solamente producir comida, era asegurar la continuidad de la familia, la aldea y la memoria. La pesca también fue central en su origen y desarrollo. Al vivir en islas, aprendieron a obtener del mar una parte esencial de su alimento. Pescaban con redes, anzuelos, arpones, trampas y otros métodos. También recolectaban moluscos y aprovechaban recursos de ríos y lagunas. La dieta taína nació de esa combinación entre tierra y agua. Casabe, peces, mariscos, frutas, tubérculos, aves, pequeños animales y condimentos naturales. Su gastronomía no era pobre ni simple. Era una cocina del entorno, basada en lo disponible, lo cultivado y lo compartido. El alimento tenía una función social, porque comer también significaba pertenecer a una comunidad. En cuanto a su arquitectura, los taínos construían viviendas adaptadas al clima y a los materiales de las islas. Sus casas comunes, conocidas como bohíos, eran hechas con madera, hojas de palma, bejucos y otros recursos vegetales. Su forma podía ser circular o rectangular, según la zona y la función. La casa del cacique, llamada caney en muchas descripciones, solía ser más grande y destacada, porque reflejaba autoridad y prestigio. No eran edificios monumentales, pero sí respondían a una lógica clara: proteger de la lluvia, permitir ventilación, usar materiales cercanos y organizar la vida familiar alrededor de la comunidad. La aldea, o yucayeque,
Era el centro de la vida taína. Allí se organizaban las familias, las actividades agrícolas, las ceremonias, los juegos, los encuentros políticos y las relaciones sociales. Muchas aldeas tenían espacios abiertos donde se realizaban reuniones, danzas y juegos de pelota. Estos espacios no eran simples lugares vacíos, eran escenarios de identidad. Allí el pueblo se miraba a sí mismo, celebraba, recordaba, competía, negociaba y reforzaba su pertenencia. La recreación, por tanto, no estaba separada de la cultura. El juego, la música, la danza y la ceremonia formaban parte del tejido social. Uno de los elementos más importantes de la recreación taína fue el batey, tanto como espacio como práctica. El juego de pelota tenía una dimensión física, social y simbólica. No era únicamente entretenimiento. Servía para reunir comunidades, mostrar habilidad, fortalecer lazos y representar ideas relacionadas con el orden. Antes de la llegada europea en 1492, la civilización taína no era un conjunto de aldeas sin dirección ni una población dispersa esperando ser descubierta. Era un mundo organizado, con reglas sociales, autoridad política, tradiciones espirituales, producción económica, vínculos familiares y una manera muy clara de entender el lugar del ser humano dentro de la naturaleza. Para comprenderlos de verdad, hay que entrar en su vida diaria, porque ahí estaba su grandeza. No en monumentos inmensos ni en ciudades de piedra, sino en una sociedad capaz de mantener equilibrio entre la tierra, el mar, la familia, la autoridad y lo sagrado. Los taínos vivían en comunidades llamadas yucayeques. Estas aldeas podían variar en tamaño, importancia y riqueza, pero generalmente estaban organizadas alrededor de espacios comunes donde la vida colectiva tenía un papel central. Allí se reunían para ceremonias, juegos, conversaciones, decisiones importantes y celebraciones. La comunidad no era solamente el lugar donde se dormía o se trabajaba, era el centro de la identidad. Una persona taína se entendía a sí misma como parte de una red familiar, espiritual y territorial. Pertenecer a un yucayeque era tener historia, deberes, protección, memoria y relación con los ancestros. Tal vez para los ojos europeos aquellas aldeas parecían sencillas, pero esa sencillez escondía una inteligencia profunda. Todo estaba diseñado para vivir con el clima, no contra él, con la tierra, no destruyéndola, con el mar, no temiéndole. La arquitectura taína respondía a esa lógica de adaptación. Las viviendas comunes, conocidas como bohíos, se construían con materiales disponibles en el entorno: madera, hojas de palma, bejucos, fibras vegetales y otros recursos naturales. Eran casas pensadas para permitir ventilación, proteger de la lluvia y resistir las condiciones tropicales. Muchas tenían forma circular, aunque también existían estructuras rectangulares según la región y la función. El caney, asociado a la casa del cacique o a espacios de mayor importancia, podía ser más amplio y representativo. La diferencia entre una vivienda común y una casa principal no era solo arquitectónica. También hablaba de jerarquía, prestigio y autoridad. Pero la arquitectura taína no debe medirse solamente por la permanencia de sus materiales. Europa admiraba la piedra porque resistía el tiempo, pero los taínos construían pensando en el clima, en la utilidad y en la disponibilidad del ambiente. Sus casas no necesitaban imponerse sobre el paisaje, necesitaban funcionar dentro de él. Esa mentalidad revela una psicología colectiva distinta. No buscaban dominar la naturaleza como enemiga, sino convivir con ella como fuente de vida. El lugar donde se construía, la orientación de las casas, la cercanía al agua, los suelos cultivables y los espacios comunitarios formaban parte de una planificación práctica. La economía taína se apoyaba principalmente en la agricultura, la pesca, la recolección, la caza menor, la artesanía y el intercambio. Su base agrícola era el conuco, un sistema de cultivo que permitía producir alimentos de manera eficiente en el ambiente tropical. La yuca era uno de los productos más importantes, especialmente por su capacidad de convertirse en casabe, un alimento duradero, transportable y resistente. El casabe no era una simple comida, era una solución cultural. Permitía alimentar familias, sostener viajes, intercambiar productos y enfrentar tiempos de escasez. Su elaboración exigía conocimiento, paciencia y técnica. Además de la yuca,
Cultivaban maíz, batata, ajíes, maní, frutas y otros alimentos. Usaban plantas útiles para medicina, fibras, tintes y objetos cotidianos. La agricultura no estaba separada de la espiritualidad, porque la cosecha dependía de la lluvia, del suelo, del sol y de fuerzas que ellos interpretaban como parte de un orden sagrado. Sembrar era un acto económico, pero también una relación con la vida. Una mala cosecha no solo significaba hambre, podía interpretarse como señal de desequilibrio. Por eso la producción de alimentos estaba profundamente conectada con rituales, respeto a los ciclos naturales y memoria comunitaria. La gastronomía taína era una expresión directa de su mundo. Su alimentación combinaba productos cultivados, peces, mariscos, aves, frutas tropicales, raíces, tubérculos y condimentos naturales. El casabe ocupaba un lugar esencial porque podía acompañar muchas comidas y conservarse por más tiempo que otros alimentos. También consumían pescado asado o preparado de distintas formas, mariscos, jutías, iguanas en algunas zonas, aves y frutas como guayaba, piña y otras especies tropicales. El ají tenía un papel importante como saborizante, y muchas preparaciones se vinculaban con técnicas de ahumado, asado y secado. La comida no solo nutría el cuerpo, también unía a la comunidad. Compartir alimentos reforzaba la relación entre familias, mostraba generosidad y consolidaba el prestigio de los líderes. En una sociedad donde la riqueza no se medía por monedas, la capacidad de producir, almacenar y distribuir comida tenía un valor enorme. Un cacique respetado debía ser capaz de sostener a su gente, organizar el trabajo y ofrecer abundancia en momentos importantes. La comida, entonces, era economía, política y cultura al mismo tiempo. La jerarquía taína estaba encabezada por el cacique, quien ejercía autoridad sobre el yucayeque o sobre territorios más amplios, dependiendo de su poder e influencia. El cacique no gobernaba solamente por imposición. Su autoridad se apoyaba en el linaje, el prestigio, la capacidad de organizar, la relación con los semíes, las alianzas familiares y su habilidad para redistribuir recursos. Un líder que no protegía, no alimentaba o no mantenía equilibrio podía perder legitimidad. Esto no significa que la sociedad fuera igualitaria, porque existían diferencias claras de rango, pero sí muestra que el poder tenía responsabilidades visibles ante la comunidad. Debajo de los caciques estaban los nitaínos, asociados con familias principales, funciones nobles, tareas de guerra, administración o apoyo al liderazgo. También estaban los beyques, figuras espirituales y curativas de gran importancia. Los naborías formaban la base trabajadora de la sociedad, dedicados a labores agrícolas, pesca, construcción, producción artesanal y servicios comunitarios. Esta estructura permitía organizar el trabajo y definir funciones, pero no debe entenderse exactamente igual a las clases europeas. Cuando los europeos llegaron al Caribe en 1492, no encontraron un territorio vacío ni una tierra esperando recibir nombre. Encontraron una civilización viva. Encontraron aldeas organizadas, familias, cultivos, caciques, ceremonias, rutas marítimas, formas de intercambio y una manera de comprender el mundo que no necesitaba parecerse a Europa para ser compleja. Pero el problema comenzó precisamente ahí. Los recién llegados no miraron el mundo taíno desde la realidad taína, sino desde sus propias ambiciones, sus miedos, sus ideas religiosas, sus intereses económicos y su deseo de posesión. Para los taínos, aquel primer encuentro debió representar una interrupción profunda del orden conocido. Habían visto canoas, habían tratado con otros pueblos indígenas, conocían el intercambio, la alianza, la rivalidad y el movimiento entre islas. Pero las embarcaciones europeas eran algo distinto. No eran simples canoas grandes, eran estructuras desconocidas, cargadas de hombres extraños, animales no vistos antes, metales, ropas, armas, símbolos religiosos y una forma de autoridad que no encajaba con el sistema caribeño. La llegada europea no fue solo la llegada de otras personas, fue la entrada violenta de otra manera de entender el poder. Al principio pudo parecer un encuentro entre mundos, una oportunidad de intercambio, curiosidad y comunicación. Pero debajo de esa primera apariencia ya se movía una amenaza. Mientras los taínos observaban visitantes, los europeos observaban tierras, oro, cuerpos y posibilidades de dominio.
La psicología de este primer contacto fue profundamente desigual. Los taínos actuaron desde códigos de hospitalidad, intercambio y observación. En muchas sociedades indígenas, recibir al extranjero podía ser una forma de medir intenciones, establecer relaciones y evitar conflictos innecesarios. La generosidad no significaba ingenuidad, sino una estrategia social. Compartir alimentos, objetos o información podía abrir una relación y al mismo tiempo permitir evaluar al otro. Pero los europeos interpretaron muchas veces esa apertura como señal de debilidad. Ese malentendido fue peligroso, porque convirtió gestos de diplomacia en oportunidades de control. La mentalidad europea de finales del siglo XV estaba marcada por la expansión, la competencia entre reinos, la búsqueda de rutas comerciales, la evangelización y la obsesión por metales preciosos. En ese contexto, el Caribe fue visto rápidamente como una puerta hacia riquezas mayores. El oro, aunque no siempre abundante en la forma imaginada por los conquistadores, se convirtió en una obsesión. Los adornos taínos, las piezas pequeñas, las noticias sobre ríos o zonas donde podía encontrarse metal despertaron una ambición que pronto superó cualquier interés real por comprender la cultura local. Este choque fue más que militar. Fue simbólico. Para los taínos, un objeto podía tener valor por su uso, su belleza, su relación espiritual o su importancia dentro del intercambio. Para los europeos, ciertos objetos tenían valor porque podían convertirse en riqueza acumulable, poder político y prestigio ante la corona. Esa diferencia cambió todo. Lo que para una comunidad podía ser parte de una relación ceremonial o social, para los conquistadores podía ser prueba de una riqueza que debía ser explotada. La incomprensión se volvió dominio. Las primeras relaciones entre europeos y taínos fueron cambiantes. Hubo momentos de intercambio, alianzas temporales, colaboración forzada, resistencia y conflicto. Algunos caciques intentaron negociar. Otros pudieron pensar que una alianza con los recién llegados serviría para fortalecer su posición frente a rivales locales. Esta fue una realidad común en muchos procesos de conquista. Los europeos no conquistaron solos desde el primer momento. Muchas veces se insertaron en tensiones preexistentes, aprovecharon divisiones y usaron rivalidades internas. Sin embargo, en el caso taíno, la velocidad del desastre fue enorme porque el sistema colonial empezó a imponer exigencias que rompían la vida tradicional. Uno de los grandes puntos de quiebre fue la transformación de la autoridad. Antes del contacto, el cacique tenía poder dentro de un orden reconocido por su comunidad. Su liderazgo dependía del linaje, la redistribución, el prestigio, las alianzas y la relación con lo sagrado. Con la llegada europea, ese poder empezó a ser manipulado. Algunos caciques fueron usados como intermediarios para exigir trabajo, tributo o recursos. Otros fueron humillados, desplazados, capturados o asesinados. Cuando se golpeaba al cacique, no se atacaba solo a una persona. Se debilitaba la estructura política que sostenía al yucayeque. La economía taína también comenzó a fracturarse. Una sociedad basada en conucos, pesca, intercambio y producción comunitaria fue empujada hacia demandas externas. Los europeos querían oro, alimentos, cargadores, mano de obra y obediencia. Esto alteró los tiempos de siembra, la organización familiar y la distribución del trabajo. Si los hombres eran obligados a trabajar lejos, si las mujeres quedaban sobrecargadas, si los cultivos se descuidaban, si las aldeas perdían población, entonces la base alimentaria se debilitaba. La conquista no destruyó solamente con espadas, también destruyó desordenando los ritmos normales de la vida. Quizás una aldea podía seguir de pie después de la llegada de los europeos. Pero una casa en pie no significa que una civilización esté intacta, porque cuando se rompen sus cosechas, sus líderes, sus ceremonias y sus familias, el mundo empieza a caer por dentro. La religión taína también quedó bajo presión. Los europeos llegaron con una visión cristiana que interpretaba muchas prácticas indígenas como idolatría o error espiritual. Los temíes, que para los taínos eran vínculos con fuerzas sagradas, ancestros y poderes protectores, podían ser vistos por los colonizadores como objetos paganos. Esta diferencia no era menor. Atacar los temíes o despreciar las ceremonias significaba atacar la relación de la comunidad con sus ancestros y con el equilibrio del mundo. Para una sociedad donde lo espiritual estaba unido a la salud, la autoridad, la agricultura y la memoria,
Esto era una herida profunda. El Beyque, como sanador y mediador espiritual, también perdía espacio cuando las autoridades coloniales imponían nuevas creencias y nuevas jerarquías. La medicina indígena, el conocimiento de plantas, los rituales de curación y la interpretación espiritual de la enfermedad comenzaron a ser desplazados o perseguidos. Cuando una civilización es vencida por la fuerza, muchas veces los vencedores creen que también han vencido su memoria. Eso ocurrió con los taínos. Durante generaciones se repitió la idea de que habían desaparecido por completo, como si la conquista hubiera borrado de raíz todo lo que eran. Su sangre, su cultura, sus palabras, sus alimentos, sus creencias y su manera de vivir el Caribe. Pero esa afirmación, aunque nace de una tragedia real, es incompleta. Porque los taínos sí sufrieron un colapso devastador, si perdieron gran parte de su estructura política y espiritual, si fueron golpeados por enfermedades, explotación y violencia. Pero desaparecer del poder colonial no siempre significa desaparecer de la vida. El mundo taíno anterior a 1492 fue quebrado. Sus cacicazgos ya no pudieron sostenerse como antes. Sus yucayeques fueron transformados, abandonados, mezclados o sometidos. Sus líderes fueron perseguidos, usados o eliminados. Sus ceremonias públicas perdieron espacio. Su lengua dejó de dominar la vida cotidiana en muchas zonas. Pero debajo de esa destrucción ocurrió algo más silencioso. Una parte de su ercepción ocurrió algo más silencioso. Una parte de su herencia comenzó a sobrevivir escondida dentro de la cultura caribeña. No siempre con el mismo nombre. No siempre de forma pura. No siempre visible ante los documentos oficiales, pero sobrevivió. Quizás los conquistadores lograron destruir el mundo taíno como civilización independiente, pero no lograron impedir que ese mundo se filtrara en la comida, en el habla, en los campos, en las familias y en la memoria profunda de las islas. La gastronomía es una de las pruebas más poderosas de esa supervivencia. El casabe, hecho de yuca, no desapareció con la conquista. Siguió presente en muchas zonas del Caribe, especialmente en comunidades rurales, como una herencia directa de conocimientos indígenas. Preparar casabe no era simplemente cocinar, era repetir una técnica antigua que exigía pelar, rallar, exprimir, secar y cocer la yuca hasta convertirla en un alimento resistente. Cada vez que esa práctica continuó, una parte del mundo taíno siguió respirando. La yuca, la batata, el ají, el maíz y otros alimentos siguieron formando parte de la mesa caribeña, mezclándose con aportes europeos y africanos, pero conservando una raíz indígena imposible de negar. También sobrevivieron palabras, y las palabras son más fuertes de lo que parecen. Una palabra puede cruzar siglos, sobrevivir a imperios, entrar en otras lenguas y seguir nombrando el mundo. Voces de origen taíno o arahuaco pasaron al español y luego a otros idiomas. Canoa, hamaca, tabaco, huracán, yuca, barbacoa, ají, cacique y otras más. Estas palabras no son adornos lingüísticos, son huellas de contacto, de aprendizaje y de permanencia. Los europeos llegaron creyendo que venían a nombrarlo todo, pero terminaron usando palabras indígenas para describir aquello que no conocían. Esa es una victoria silenciosa de la memoria taína. La arquitectura también dejó huellas. El bohío, como forma de vivienda adaptada al clima tropical, continuó influyendo en espacios rurales del Caribe. La idea de construir con materiales cercanos, permitir ventilación, usar palma, madera y fibras vegetales, y responder al calor y la humedad no desapareció de inmediato. Aunque las formas cambiaron con el tiempo, el principio de una vivienda adaptada al ambiente siguió presente. Los taínos no construían para impresionar al extranjero, construían para vivir dentro del clima. Esa inteligencia práctica sobrevivió en muchas costumbres campesinas, en la manera de entender la sombra, el techo, el patio, el viento y la vida doméstica. En la economía rural también quedó parte de su herencia. El conuco, como espacio de cultivo diverso y adaptado al terreno, siguió siendo fundamental en el Caribe. La lógica del conuco no era la de una gran plantación colonial dedicada a una sola producción para enriquecer a otros. Era una forma de sembrar para vivir, combinando alimentos, aprovechando la tierra, cuidando la variedad y sosteniendo a la familia. Esa diferencia es profunda.
La plantación colonial representaba explotación, monocultivo y poder externo. El conuco representaba subsistencia, conocimiento local y relación directa con la tierra. En esa práctica agrícola sobrevivió una parte de la mentalidad taína. La religión taína, como sistema público y dominante, fue duramente atacada. Pero muchas creencias no desaparecen de golpe. Se transforman, se esconden o se mezclan. La relación sagrada con cuevas, ríos, montañas, árboles, tormentas y ancestros dejó rastros en la espiritualidad popular del Caribe. Aunque los temíes dejaron de ocupar el lugar visible que tuvieron antes, la idea de que ciertos lugares tienen fuerza, memoria o respeto especial siguió presente de distintas maneras. La conquista intentó imponer una nueva religión, pero no pudo borrar completamente la sensibilidad indígena hacia la naturaleza. En muchas comunidades, la tierra siguió siendo más que propiedad, siguió siendo origen, alimento y memoria. La psicología de la supervivencia taína fue compleja. No se trató simplemente de resistir con armas, aunque hubo resistencia. También se trató de adaptarse para no morir. Algunas comunidades huyeron hacia zonas montañosas, boscosas o menos controladas. Otras se mezclaron con africanos esclavizados, europeos pobres, campesinos libres y poblaciones mestizas. Muchas personas de raíz indígena dejaron de ser nombradas como taínas en documentos coloniales, pero siguieron transmitiendo prácticas, rasgos, alimentos, palabras y recuerdos familiares. Para sobrevivir, a veces tuvieron que aceptar nuevos nombres. Pero aceptar un nombre impuesto no significa olvidar completamente quién se era. Desde los registros del poder, podía parecer que los taínos se habían evaporado. Pero desde la vida cotidiana, la historia era distinta. Estaban escondidos en lo que la gente comía, sembraba, decía, curaba, recordaba y enseñaba sin necesidad de escribirlo. La sociedad caribeña que nació después de la conquista no fue europea pura, ni africana pura, ni indígena pura. Fue el resultado de un encuentro desigual, violento y doloroso entre varios mundos. En esa mezcla, la herencia taína quedó muchas veces en silencio, porque el poder colonial prefería clasificar a las personas según sus necesidades de control. Pero las culturas no viven únicamente en los documentos. La historia de los taínos no termina con una fecha exacta ni con una batalla final donde todo quedó decidido. No termina en 1492, aunque ese año cambió su destino para siempre. Tampoco termina en el siglo XVI, aunque para entonces su mundo político, social y espiritual ya había sido profundamente destruido. La historia taína termina y al mismo tiempo continúa, porque lo que desapareció fue una civilización en su forma original, pero no toda su raíz, no toda su memoria y no toda su presencia dentro del Caribe. Durante mucho tiempo se repitió que los taínos se extinguieron. Esa palabra, extinción, tiene un peso enorme. Suena definitiva. Suena como si no hubiera quedado nada. Como si un pueblo entero hubiera sido borrado de la tierra sin dejar descendencia, sin dejar cultura, sin dejar huellas vivas. Pero cuando miramos con más cuidado, descubrimos que esa explicación es demasiado simple para una historia tan compleja. Los taínos fueron víctimas de una catástrofe real, pero no fueron una sombra sin resistencia. Fueron golpeados, desplazados, explotados, reclasificados y silenciados. Y aún así, una parte de ellos siguió respirando en el Caribe. Quizás la civilización taína no sobrevivió como antes, con sus caciques gobernando y sus yucayeques funcionando libremente. Pero si una civilización logra permanecer en la comida, en la lengua, en la sangre, en la tierra y en la memoria, entonces su desaparición nunca fue completa. El origen de los taínos nos muestra a un pueblo nacido del movimiento. Sus antepasados navegaron, migraron, se adaptaron y transformaron las islas en un mundo propio. Llegaron desde antiguas rutas relacionadas con pueblos arahuacos y construyeron una cultura profundamente caribeña. No fueron simples habitantes de islas aisladas. Fueron navegantes, agricultores, artesanos, líderes espirituales y organizadores de comunidades. Entendieron el mar como camino, la tierra como sustento, los ancestros como presencia y la comunidad como base de la vida. Su psicología colectiva estaba marcada por la adaptación y la pertenencia. El taíno no vivía separado de su entorno. Su identidad se formaba en relación con el yucayeque, la familia,
El cacique, los temíes, los conucos, las aguas, las montañas y los ciclos naturales. Para ellos, la vida no era una lucha por dominar la naturaleza, sino un esfuerzo constante por mantenerse en equilibrio con ella. Esa manera de pensar se reflejaba en su arquitectura, en su agricultura, en su religión, en su gastronomía y en sus ceremonias. Su cultura era rica porque estaba integrada. El casabe no era solamente alimento, era técnica, economía y continuidad. El bohío no era solamente vivienda, era adaptación al clima y al territorio. El batey no era solamente recreación, era espacio social, ceremonia, competencia y memoria. El areíto no era solamente danza, era archivo oral, historia cantada y unión comunitaria. Los temíes no eran simples objetos, eran vínculos con fuerzas espirituales, ancestros y poderes que daban sentido al mundo. Cada elemento de la vida taína estaba conectado con otro. La jerarquía taína también revela una sociedad organizada. El cacique representaba autoridad, linaje, redistribución y poder espiritual. Los nitaínos ocupaban posiciones de prestigio y apoyo al liderazgo. Los beyques eran sanadores, mediadores y conocedores de lo invisible. Los naborías sostenían gran parte del trabajo cotidiano. Las familias cultivaban, pescaban, preparaban alimentos, transmitían conocimientos y mantenían viva la comunidad. El matrimonio podía unir hogares, fortalecer alianzas y asegurar continuidad. La sociedad no era igualitaria en todos sus niveles, pero sí tenía orden, funciones y sentido. Su economía no dependía de monedas ni mercados al estilo europeo, pero eso no significa que careciera de valor o complejidad. Producían alimentos, intercambiaban bienes, navegaban entre islas, trabajaban algodón, barro, piedra, madera, fibras y conchas. La riqueza estaba en la capacidad de alimentar, compartir, sostener alianzas y mantener prestigio. Para los taínos, acumular no era necesariamente la medida principal del poder. Un líder importante debía demostrar capacidad de dar, proteger y organizar. Pero todo ese mundo fue puesto en crisis con la llegada europea. El contacto no fue simplemente un encuentro cultural. Fue el inicio de un sistema de dominio. Los europeos llegaron con hambre de oro, tierras, obediencia, conversión religiosa y control. Lo que para ellos era conquista, para los taínos fue una ruptura total del orden conocido. Los ritmos de trabajo cambiaron. Los conucos fueron descuidados. Las familias fueron separadas. Los caciques fueron presionados o destruidos. Los beyques perdieron autoridad pública. Los temíes fueron perseguidos. Los cuerpos fueron obligados a servir a una economía que no buscaba el equilibrio de la comunidad, sino el beneficio del colonizador. Las enfermedades multiplicaron la tragedia. Llegaron males desconocidos que golpearon a poblaciones sin defensas previas. Las epidemias mataron personas, pero también destruyeron memoria. Cada anciano perdido significaba relatos que ya no serían contados. Cada beyque muerto significaba conocimiento espiritual y medicinal que podía romperse. Cada madre, padre o niño perdido abría una herida en la continuidad familiar. La enfermedad no llegó sola. Llegó junto al cansancio, la violencia, el hambre y el miedo. Por eso el colapso fue tan profundo. Los colonizadores podían ver cuerpos debilitados y aldeas reducidas, y llamar a eso desaparición natural. Pero detrás de esa palabra se escondía una realidad mucho más dura. El mundo taíno fue empujado al límite por un sistema que lo desorganizó desde adentro. La extinción de la civilización taína debe entenderse como la destrucción de su forma política, social y espiritual original. Sus cacicazgos dejaron de funcionar como antes. Su lengua perdió fuerza frente al español. Sus ceremonias fueron reprimidas o transformadas. Sus aldeas fueron absorbidas por el orden colonial. Su población descendió de manera dramática. Su identidad fue mezclada, ocultada o reclasificada. Esa pérdida fue inmensa y no debe suavizarse. El Caribe perdió una civilización completa en su manera antigua de existir. Pero la historia no se queda ahí. Porque aún después del colapso, los taínos siguieron presentes de formas más discretas.